Este congreso, estoy segura que más allá de ser un espacio de aprendizaje, de intercambio de experiencias, de networking, yo estoy segura de que es el principio de un gran momento para este país, en el que si todos los que estamos aquí seguimos haciendo nuestra tarea muy bien, pero además compartimos y nos fortalecemos como organizaciones y logramos compartir mucha de la experiencia acumulada aquí. Cuando pienso en el talento acumulado aquí y la experiencia de todos ustedes de tantos lugares del país con circunstancias distintas, aquí yo creo que por primera vez tenemos reunidas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones gremiales, organismos empresariales. Creo que hay una diversidad de causas, todas para construir un mejor México y una sociedad mucho más fortalecida, que si las ponemos en conjunto, todos estamos inventando el agua tibia y creo que si empezamos a aprovechar la experiencia y el talento de todos, podemos lograr algo verdaderamente bueno para México. Yo quisiera reconocer también el impulso que dos líderes le dieron a este proyecto que de otra manera no habría sido posible, que ya no están aquí con nosotros creo, pero Juan Pablo Castañón y Eduardo Garzatté, que sin su liderazgo y sin su impulso no habría sido posible. También especialmente quiero ser puntual con Memo Dillon y Beatriz, que verdaderamente tuve el privilegio de verlos trabajar y de ver el esfuerzo y la energía y sobre todo el entusiasmo que le pusieron a esto, que a todos los que pasamos cerquita de ellos nos entusiasmaron y aquí nos tienen a todos. Y no quiero dejar de mencionar a Arturo Cobian, a Luis Miguel Pando y a Jorge Villalobos, que sin que ellos nos hubiesen ayudado a hacer toda esta convocatoria y se hubieran sumado y le hubieran echado tantas ganas, esto es una probadita de lo que tiene que seguir siendo. Estoy segura que todos los líderes que están aquí y todos los que deben sumarse en los próximos años y lo que tiene que pasar de aquí al próximo año que estemos físicamente juntos, porque yo creo que tenemos que pensar en cómo vamos a hacer para aprovechar toda esta energía y las sinergias que se pueden formar, no sería posible. Creo que están en este grupo las personas que pueden impulsar y llevar esto a un lugar mucho más lejos. Todos ellos lograron unir voluntades de muchas personas y eso hace que hoy estemos aquí creciendo como sociedad. Entonces, me da muchísimo gusto estar aquí y tener la oportunidad de ver esto hoy. Muy bien, pero vamos a entrar en materia. Toda la mañana hemos escuchado que un factor clave de éxito de las organizaciones en diferentes formas y en diferentes dimensiones es la comunicación y esa es la materia de la que hoy les quiero compartir. Déjenme, se me olvidó que yo tenía que mover mis cosas. Pues ahí está. Vamos a partir de dos premisas básicas. Primero, la comunicación no es un fin en sí misma, es una herramienta que las instituciones utilizan con mayor o menor grado de eficiencia con apoyo para el logro de sus objetivos. Es decir, no hacemos comunicación porque hay que hacer comunicación. Tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos lograr. Yo siempre les digo a las personas con las que trabajo para hacer comunicación es ¿qué es tu escenario de éxito? ¿Qué debe pasar? Y a partir de ese objetivo podemos diseñar una estrategia de comunicación que nos lleve ahí. Pero eso que parece tan sencillo a veces no lo es y ustedes lo saben porque sus organizaciones definir lo que quieren lograr y qué es lograrlo con éxito a veces nos toma tiempo. Las organizaciones, la segunda premisa, las organizaciones se comunican y emiten mensajes constantemente, lo cual sucede independientemente de que de la comunicación sea producto de un proceso de planeación o no. ¿Qué quiero decir con eso? Seguramente todos han estado expuestos a la situación de la prensa dijo, un periodista dijo, ¿le contestamos o no le contestamos? ¿Lo dejamos pasar o no? Dejarlo pasar es comunicación y contestar es comunicación.
Por eso necesitamos hacer estrategia. Cuando tenemos una buena estrategia sabemos claramente qué debemos hacer. Cuando no, entramos en muchos debates y dudas y con un riesgo enorme de comunicarnos, de equivocarnos, perdón. La comunicación nos permite sensibilizar, persuadir, convocar a la acción e influir. Sensibilizar sobre sus causas, educar, ¿no? Persuadir a las personas para donar dinero, para sumarse a una causa, para ser voluntarios, para convencerlos de un proyecto, para que paguen las cuotas en los organismos gremiales, ¿no? Y en los organismos empresariales. Convocar a la acción a través de acciones ciudadanas, cambios de hábito. ¿Qué tal cuando queremos impulsar una iniciativa de ley o impulsar una política pública, ¿no? Bueno, pues todas esas son cosas que necesitamos poder, y eso solamente lo hacemos con comunicación. Y una cosa que no preparé en esta presentación, pero que oí a lo largo de los paneles es cómo logramos que hacia adentro de nuestra organización, empezando por nuestro presidente, tengan una visión común de lo que queremos lograr como institución y cómo queremos comunicarla, porque también implica un estilo, es una decisión cómo queremos hacerlo, qué perfil queremos tener un perfil alto, queremos tener un perfil bajo, y la serie de habilidades interpersonales que todos los líderes deben tener, porque eso es lo que les permite, les decía hace ratito en la mesa, cuando oía la situación donde no le autoricé los gastos a mi jefe, pues decirlo así está muy fuerte, pero ¿qué tal que le decimos que ese es un gasto que recomendamos que no autorizar porque en el reglamento de la asociación o de la fundación o del organismo dice que no lo podemos hacer? Entonces, cuando tengamos una auditoría, alguien nos lo va a cuestionar y entonces lo que estamos haciendo es cuidarlo a él. Entonces, ¿y qué hicimos? Lo que hicimos fue decirle el beneficio por delante, de hacerlo o no hacerlo. No es la acción en sí misma, sino el beneficio. Y vamos a ver que en comunicación todo el tiempo vamos a estar presentando o vendiéndole, si le queremos decir así, el beneficio a aquellas personas sobre las que queremos influir, porque de otra manera no lo van a hacer. No lo van a hacer por nosotros, lo van a hacer porque encuentran que satisfacemos una necesidad o generamos un beneficio. ¿Ok? Además, en el sector social tenemos la capacidad de influir, pero rara vez tenemos autoridad sobre nuestros stakeholders. O sea, los que son empresarios saben que pues, en nuestra organización damos instrucciones, ¿no? Pero en una organización de la sociedad civil jamás damos instrucciones, influimos, usamos la capacidad de influir en otros y de convencer y de lograr consensos. Y esto lo tenemos que hacer con voluntarios, con donadores, con ciudadanos, con otras organizaciones afines, con autoridades, con consejeros, y seguramente me faltaron públicos aquí, empezando por el público interno, que son nuestros colaboradores, nuestros patronatos, etcétera. ¿Cuáles son los retos que enfrentamos como organizaciones en materia de comunicación? Vamos a hablar primero de los reputacionales, y el primero, del que también oí hablar muchísimo esta mañana, es el de confianza. El fin último de la comunicación es la creación de reputación para lograr un objetivo. Y en ese sentido, las organizaciones tienen dos retos importantes. Uno, el generar confianza en un grupo que normalmente no nos tiene confianza. Y normalmente digo porque una encuesta nacional de filantropía y sociedad civil que realiza el ITAM nos muestra datos como estos, en los que la confianza de 2008 a 2013 se ha disminuido de manera pues, importante en un periodo tan cortito. Y los mexicanos prefieren, por ejemplo, donar dinero en especie directo a los beneficiados que a través de una organización. Eso nos lo están diciendo
las personas encuestadas, o sea, no es una hipótesis. También nos dicen que la mayoría esto es comprensible cuando los mexicanos piensan que la mayoría de la gente en México es corrupta, cuando hemos visto que por muchas razones, en muchos lados hemos escuchado sobre corrupción en muchos ámbitos. Eso no nos excluye a nosotros, es algo con lo que tenemos que lidiar. Entonces vamos a tener que hacer esfuerzos muy importantes para ganar esa confianza o sostenerla. Si la tenemos, tenemos que sostenerla. En los retos reputacionales no solamente tenemos que ganar confianza, sino también tenemos que ganar relevancia. Y este es el segundo reto. Entre los mexicanos, la percepción de que la labor de las organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo social y económico del país es importante y no necesariamente está clara, y menos que tiene que ver directamente con su bienestar personal. Es decir, parece cuando vamos a pedir ayuda o vamos a pedir donativos, que estamos pidiendo que nos hagan un favor. A veces las organizaciones no somos capaces de comunicar con claridad que es un beneficio en el que muchos participamos. Y esa es la magia, lograr que cada persona se sienta identificada con nuestras causas, no importa si es una organización de la sociedad civil o filantrópica, o si es un organismo empresarial, o si es un organismo gremial. Lo que necesitamos es que todas las personas que queremos sumar a nuestra causa se sientan identificadas de una u otra forma e identifiquen con claridad el beneficio que por nuestro quehacer obtienen. Fíjense qué poquitas personas participan en la labor de voluntariado, que era otra de las cosas que hablaban esta mañana, conseguir voluntariado, y en todas nuestras organizaciones necesitamos voluntarios. Solo el 18% de los mexicanos realizan trabajo voluntario y 4% menos que en 2005, por ejemplo. En las razones de por qué hacen donativos, la mayor parte de las personas se refieren a otras cosas. En sexto lugar tenemos compromiso social y en el último lugar tenemos porque ven que hay un beneficio para ellos en lo personal o para sus familias, etcétera, en donde en realidad todos nos beneficiamos de alguna manera con las causas. Una de las cosas con las que vamos a tener que lidiar es con la desconfianza y la percepción de falta de relevancia del trabajo de las organizaciones. Estos son los retos compartidos que tenemos aquí y estoy segura que vamos juntos a encontrar muchas maneras de hacerlo mejor. Todos somos responsables de construir una mejor reputación para la labor de la sociedad civil organizada. Esto es algo que yo creo que como grupo nos podemos poner como reto y la verdad creo que, como siempre digo, el 50% del trabajo es tener una buena estrategia y el otro 50% es la voluntad de hacerlo con consistencia, de manera organizada y sobre todo formando muchas alianzas. Yo creo que el potencial de alianzas en este lugar es altísimo y creo que si lo logramos podemos cambiar a este país y hacerlo un mucho mejor lugar para vivir. También hablaron esta mañana de retos operativos. El primero, pues es presupuesto. Siempre estamos cortos de dinero, siempre está limitado y cuando se trata de comunicación, difícilmente, excepto las organizaciones más grandes o con mayor trayectoria y muchas batallas en el camino, saben que deben tener alguien dedicado a la comunicación. En general, la mayor parte de ustedes hacen esa tarea. Solamente las organizaciones más grandes tienen gente dedicada, profesionales a hacer comunicación. Y bueno, ya ni pensar en que pueden tener un equipo de comunicación, que es lo que normalmente se necesita para hacer un buen trabajo de comunicación, porque son funciones que son multidisciplinarias. La comunicación no la hace una persona solita.
la hace un equipo multidisciplinario y eso no es sencillo. El segundo reto es el equipo de trabajo, que bueno, les mencioné ahora que pues siempre suele ser muy chiquito y no necesariamente tenemos todas las capacidades y las habilidades necesarias. El tercero es la profesionalización. La falta de recursos nos impide a veces conseguir el equipo correcto para hacer las cosas que queremos lograr y apoyar nuestros objetivos como institución. Y finalmente, competencia. Y yo creo que es tal vez uno de los retos que está más cerca de nosotros cambiar. En lugar de pensar cómo competimos con los recursos, que todos ustedes salen todos los días a captar recursos de una u otra forma. Aquí el reto está en cómo generamos alternativas creativas que nos permitan, lejos de competir, sumar esfuerzos, no duplicar, hacer alianzas que hagan que las inversiones de los donantes sean mucho más atractivas y que sientan que tienen un espectro mucho más amplio. Esa es de las cosas que sí se pueden hacer. Muchas de las organizaciones exitosas es porque logran hacer alianzas de manera muy efectiva. Muchas de las que yo conozco y con las que yo trabajo han sido muy exitosos sumando a su membresía, a los actores que están alrededor, todos sus stakeholders, para que les ayuden a juntar en un esfuerzo varias causas que de manera aislada, cuando cada quien quiere tener, como decían en la mañana, su asociación y su causa, con sus modalidades, es donde ya empezamos a perder. Y finalmente, la planeación de largo plazo. Somos equipos tan chiquitos, con tan pocos recursos y con tantísimo trabajo, que de pronto estamos atendiendo la coyuntura y el día a día y no hay un esfuerzo deliberado por hacer planeación y sobre todo asegurarnos de que hay un plan que se ejecuta. Ahí es donde ustedes tienen un rol súper importante. Y ahora vamos a hablar más puntualmente de qué hacer en comunicación estratégica y de cómo optimizar recursos en términos de comunicación. La planeación justamente lo que nos ayuda es a optimizar los recursos en términos de talento, de tiempo, de esfuerzo. ¿Qué es una estrategia de comunicación? Es la orientación planificada de los recursos a una organización dirigidos al fortalecimiento de su reputación y credibilidad y la motivación y persuasión e información hacia sus públicos objetivos. A mí me gusta mucho esta cita porque creo que describe muy bien, resume muy bien lo que debe hacer una estrategia. La estrategia sintáctica es el cambio más lento para llegar a la victoria. Desde luego que puedes llegar, nada más que te tardas tanto tiempo que a veces ya ni siquiera es oportuno. Y la táctica sin estrategia es el ruido que precede a la derrota. Es decir, lo que yo encuentro con mayor frecuencia es que trabajamos tácticamente. Y entonces pues tenemos una actividad bárbara, pero no necesariamente enfocada en un resultado con un plan que en el tiempo es acumulativo y nos lleva a un resultado cada vez mejor. Si no estamos haciendo esfuerzos y creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo que sobre todo cuando hay cambios de administración, es decir, cuando cambian sus presidentes o sus patronatos es all over again, ¿no? Explica qué hemos hecho en el pasado, qué podemos hacer, cómo podemos hacer. Y a veces tenemos presidentes que son súper proactivos y súper pro y entonces recuperan todo el conocimiento acumulado e innovan sobre eso. Y otros que quieren empezar desde entender cómo es y si se puede hacer de otra manera. Y eso a veces es difícil si no tenemos un plan que está documentado, cuya ventaja más importante en estos casos es que podemos transmitirle también a nuestro presidente o a nuestro patronato de manera más clara y sencilla el avance del trabajo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de las 3 áreas de comunicación que incluye una estrategia de comunicación.
Esas tres áreas son institucional, primero, que es aquella que se dirige a públicos externos y tiene como finalidad básica el establecimiento, fortalecimiento y mantenimiento de la reputación de la institución. Aquí lo que quiero es, de la institución y de sus funcionarios, aquí lo que quiero es ganar goodwill, es que exista una percepción positiva de mi institución y de los proyectos que mi institución presenta a la sociedad, a sus patronos, a los donantes, etcétera, a todos sus públicos. Comunicación mercadotécnica. En esta primera no estamos generando una conducta, estamos generando una actitud hacia nuestros proyectos o hacia la institución en sí misma. Y comunicación mercadotécnica es la que busca producir en los públicos objetivos una conducta o respuesta observable predeterminada. Y ahorita les voy a dar unos ejemplos. La comunicación organizacional es aquella que busca la sinergia entre los públicos internos en beneficio de los objetivos planteados. En comunicación institucional, aquí lo que presentamos es la promesa de valor clara y relevante y generar confianza en nuestros públicos estratégicos. Acuérdense que hemos hablado todo el tiempo de confianza y aquí es donde tenemos que trabajar en eso, aquí es donde generamos el goodwill. En la comunicación mercadotécnica, aquí desarrollamos alianzas y promovemos la participación. Eso es los invito a un congreso, a un evento, a sumarnos a una causa, a firmar por una propuesta, por una iniciativa ciudadana que ahora podemos hacer. Y otra es recaudación de fondos, que es el coco de todo mundo. Y todo el tiempo estamos viendo cómo podemos innovar en ese sentido. Y la comunicación juega un factor determinante porque sí queremos primero generar confianza y después asegurarnos de que obtenemos un donativo porque creyeron en nuestra causa, porque estuvieron dispuestos a trabajar con nosotros y están dispuestos a escuchar nuestros resultados, porque hoy no le puedes pedir a nadie nada si no estás comprometido a mostrarle cómo la causa a la que se sumaron les reporta un beneficio o un resultado claro sobre lo que nosotros ofrecimos. Y comunicación organizacional, que busca eficientar el uso de los recursos, el compromiso del equipo y disminuir la rotación, que es tal vez la inversión más importante, porque además de todos ustedes es una inversión personal, porque ustedes enseñan a mucha gente y ya que están perfectos y ya que más o menos le entienden y le delegan, se nos van, porque alguien más los contrató porque ya tienen mucha experiencia. Y finalmente, contribuir a la creación de una reputación, porque nuestros mejores voceros son los internos. Ellos son los voceros, realmente son los que tienen mayor credibilidad, porque si trabajas ahí y hablas bien de la institución, seguro te creen. Y si hablas mal, también te van a creer. Entonces, queremos que la gente que trabaja con nosotros, y por esto me estoy refiriendo no solamente a los colaboradores, sino al patronato, a la membresía, a nuestros aliados, si ellos hablan bien de nuestra institución, seguramente están contribuyendo de una manera importante a la reputación de las instituciones, de nuestras instituciones. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para diseñar una estrategia de comunicación? Esta es una matriz que es muy sencilla y si podemos llenar este cuadrito, normalmente quiere decir que hicimos un buen trabajo. Tenemos que definir a qué públicos les estamos hablando. Definir el objetivo de la comunicación, porque, ojo, muchas veces vamos a tener claro el objetivo de la institución, el objetivo en términos de resultados, pero tenemos que saber también en qué parte contribuye la comunicación y en cuál no, porque tampoco es varita mágica y todo se arregla con comunicación, eso también yo creo que lo han oído con frecuencia, ¿no? Todo es culpa de la comunicación y todo se arregla con comunicación. Sí, una buena parte, pero hay cosas que tienen que ver con estructura, que tienen que ver con el fondo de las cosas, tienen que ver con contenidos, que era otra cosa que hablaban esta mañana, y si eso no está, es muy difícil que la comunicación lo pueda hacer, o cuando no hay una claridad del objetivo organizacional. Entonces, de ahí vamos a desprender el objetivo de comunicación y a definirlo claramente. De ahí tenemos que derivar en mensajes claros, mensajes clave, tácticas y herramientas y los indicadores. Si no, decían en la mañana, lo que no se mide no mejora.
bueno, pues para hacer comunicación, para lograr resultados en comunicación, también tenemos que establecer indicadores. Vamos a hablar un poquito de nuestros públicos. Los públicos objetivos son las personas, grupos o instituciones que interesan a la organización en términos de comunicación. Es recomendable ubicarlos en orden de prioridad, segmentarlos según las necesidades y segmentarlos de acuerdo a las necesidades de comunicación. ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener públicos internos y externos. En los internos tenemos colaboradores, voluntarios, tenemos un consejo de administración o una comisión ejecutiva, en cada lugar se llama de manera distinta, y un patronato o un patronato. En los externos tenemos donantes, comunidades o sectores beneficiados, grupos beneficiados, otras organizaciones afines. En la medida en la que seamos hábiles en identificar cuáles son esas organizaciones afines y hacer alianzas con ellos en nuestras causas, vamos a ser más exitosos. Es una manera muy eficiente de optimizar nuestros recursos. Con el otro público externo importantísimo en sus 3 niveles es el gobierno. Los medios de comunicación, que son un medio, pero son un público al que tenemos que atender muy bien porque van a magnificar cualquier cosa que digamos. Entonces, para bien o para mal, entonces más vale que lo hagamos muy bien. Y la sociedad civil organizada en términos generales. ¿Qué son nuestros objetivos? ¿Cómo establecemos objetivos de comunicación? Los objetivos definen el propósito general que debe servir la comunicación y deben ser, o que deben contener, incluir una acción determinada que deba cumplirse en un tiempo establecido. No lo podemos poner en términos generales porque no lo vamos a poder medir. Ser ambiciosos, pero realistas al mismo tiempo, y resultado del análisis de la capacidad de la organización y no en buenos deseos. O sea, pues si yo quisiera que aquí el año que entra estuviéramos 1000 personas reunidas, pues sí, pero para que eso sea, tengo que establecerme un objetivo razonable y decirme cómo vamos a cambiar de este número a 1000 personas. Y podemos hacer un plan y entonces valorar si es un objetivo razonable o no. Y ser medibles con base en parámetros objetivos, además de claros, comprensibles y aceptables para los involucrados. No son nuestros objetivos, sino los de mis stakeholders. ¿Quiénes son las personas a las que yo les tengo que rendir cuenta de nuestros resultados? ¿Cómo vamos a saber que fuimos exitosos para las personas que queremos mantener involucradas en nuestra organización? Aquí hay un ejemplo de cómo, si el público fuera comunidad, cómo podría verse un objetivo. Por ejemplo, informar sobre la labor realizada en la comunidad, destacando los beneficios generados para qué, contribuir al reforzamiento de la confianza hacia la organización, por decir algo, ¿no? Este es un ejemplo. Otra cosa que se vuelve, y para mí es tal vez la parte más importante de la comunicación, si esto está bien hecho, la estrategia va a ser muy efectiva. Es cómo diseñamos la léxisis de comunicación, que es la expresión del concepto rector de la comunicación, que sintetiza claramente el significado final al que deberán remitirse todos los mensajes, de modo que se establezca como la idea residual permanente en todos los públicos. A mí me gusta usar una analogía para explicar la léxisis. La léxisis es la fracción más pequeña de la comunicación. Y siempre digo que es como la esencia de vainilla. No tenemos que decir que es vainilla para saber que huele a vainilla. La podemos oler en un pastel, en un puro, en un helado, hasta en el desodorante de un taxi, ¿no? Y sabemos que es vainilla, huele a vainilla. Si nosotros hacemos bien nuestro trabajo de comunicación, si no pusiéramos nuestra firma, sabrían que tiene el estilo del CEMEFI, de CAINTRA, del CCE, y yo les firmo que si planteara un documento o un proyecto o el nombre de una presentación, les podría adivinar, si no viera los logos, quién lo escribió, por el estilo que tienen estas organizaciones. Mencioné estas porque son unas que conozco muy bien, de 3 sectores distintos, de lugares distintos,
y que tienen una léxisis de comunicación, porque lo vemos reflejado en todo lo que hacen. Entonces, la idea, una cosa importante es, la léxisis de comunicación no es un lema, es la esencia de la comunicación que vamos a ver reflejado en mensajes clave, que vamos a ver reflejada en un discurso, la vamos a ver reflejada en un foro, en una presentación, en un folleto o en un video. Nuestros mensajes. ¿Qué son los mensajes clave? Son las ideas que queremos comunicar para lograr nuestro objetivo de comunicación. La idea que queremos que quede en la mente de todos nuestros públicos objetivo, expresan la forma como deseamos ser percibidos y entendidos, por ejemplo, como institución, lo que hacemos, nuestra contribución a la sociedad, etcétera. Estas ideas serán el eje de toda la actividad de comunicación de la estrategia y determinarán no solo los contenidos, sino también las formas en las que nos vamos a comunicar. Aquí hay un ejemplo también de un mensaje. La Fundación X es una organización comprometida con la comunidad Z, la que quieran. Durante 2015 realizamos programas y acciones con la finalidad de capacitar a los jóvenes en oficios de trabajo que les permitan autoemplearse en actividades productivas, contribuyendo al desarrollo económico y social local, ¿no? Por darles un ejemplo. Así de específicos tienen que ser nuestros mensajes clave. Tácticas y herramientas. Las tácticas son las acciones específicas que se desprenden de la estrategia y que consideran varias opciones para mantener la dirección marcada por la estrategia. La táctica traza el camino y propone soluciones concretas que se ven reflejadas en acciones en los cómo, ¿no? Las herramientas se refieren a los canales o instrumentos de comunicación a través de los cuales hacemos llegar nuestros mensajes. Las herramientas pueden ser inclusive un proceso organizacional. Es decir, cuando hablamos de comunicación interna, casi siempre utilizamos procesos institucionales. ¿Cuáles son algunos ejemplos de tácticas y herramientas? Pues el portal web, redes sociales, relación con medios de comunicación, relaciones públicas y networking, eventos públicos, participación en foros, conferencias, plan de patrocinios, campañas de recaudación de fondos, informe anual de actividades, ¿no? Entre otras. Esta es una estadística que me parece interesante. Fíjense que de acuerdo a este estudio de Non-Profit Communication Trends, que está hecha en Estados Unidos y en la cual entrevistan a más de 8,000 organizaciones, las herramientas de comunicación utilizadas son herramientas digitales, correo directo, relación con medios y eventos. Y luego tenemos otro ejemplo de cómo tácticamente podemos realizar un evento, que yo creo que ni me lo salto porque conocen perfecto cómo hacerlo. En indicadores tenemos que ver que hay indicadores cuantitativos e indicadores cualitativos. En los cuantitativos son como los más obvios, ¿no? Número de asistentes, número de folletos, número de personas, etcétera. Los cualitativos tienen que ver con la opinión de participantes en el programa sobre un beneficio logrado, opinión de los habitantes de la comunidad sobre un programa, testimonios de participantes en el programa sobre una experiencia. Y hay unos que son todavía más claritos, pasó o no pasó la iniciativa, logramos o no logramos convencer a un grupo de cambiar sobre alguna cosa, ¿no? Nos quitaron la norma o no, se aplicó o no. Y son pues muy concretas. Y finalmente, ¿cuáles son los factores clave de éxito de una estrategia de comunicación? Número 1, compromiso de la presidencia, patronato, junta directiva o quien sea el tomador de decisión. Vinculación con la estrategia de la organización. No podemos, o sea, la estrategia de comunicación sigue a la estrategia de la organización, nunca al revés. Contar con un responsable de comunicación, eso no quiere decir con un puesto de comunicación, pero una persona que es responsable de que eso suceda. Y de articular todos los esfuerzos. Articulación con otras áreas de la organización, principalmente cuando se trata de recaudación de fondos. Y las que son de siempre, transversales, que siempre tienen que estar ahí, es consistencia, contundencia,
creatividad y emotividad. Solamente nos conectamos con las personas con la emoción. La racionalidad cubre la parte de tener contenidos sólidos y de poder evaluar, pero la conexión humana se da a través de la emoción. Eso no quiere decir que está desligada de los resultados y de los beneficios. Eso es. Una última cosa que les agregaría es, como ven, las herramientas que más se usan en el estudio que acabamos de ver es la tecnología. Y la tecnología lo que nos permite hoy es tener un contacto más frecuente y más eficiente. Eso no quiere decir que sustituya el contacto personal, por eso estamos aquí reunidos. Pero una cosa que sí podríamos hacer, que les comentaba hace ratito a algunos de los, a Memo, a Jorge del CEMEFI, es que podríamos tener una plataforma digital con la cual en línea, a mí se me ocurre que por lo menos en mi materia, yo sí me podría comprometer a ayudarles en línea asesoría u orientación sobre sus estrategias de comunicación. Eso es algo que sí podemos hacer. Creo que igual que lo puedo hacer en materia de comunicación, se puede hacer de otras mejores prácticas para las organizaciones. Yo creo que este es un esfuerzo que valdría la pena intentar, porque estoy segura que ustedes podrían también aportar al grupo mucha información y experiencias valiosas que de otra manera se quedarían en el ámbito de lo que ustedes trabajan todos los días y no podríamos extenderlo a muchas más personas. Creo que esta es una manera de compartir, de empezar a formar alianzas y de crecer como sociedad. Muchas gracias.